¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. Micomunidad.com. ¿Cómo podemos juzgar si la doctrina es verdadera o falsa? La palabra doctrina significa enseñanza. La doctrina cristiana es el cuerpo central de enseñanzas acerca de Dios, el Evangelio y la fe cristiana. Estas doctrinas son las verdades transmitidas de generación en generación como la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas capítulo 1 versículo 3. Las Escrituras proporcionan la prueba de fuego que los creyentes pueden usar para juzgar la doctrina como verdadera o falsa. Si una creencia o enseñanza está de acuerdo con la palabra de Dios, es sana doctrina. Si contradice las Escrituras, es una doctrina falsa. La Biblia nos dice que Dios, por su carácter, es la verdad. Él es totalmente veraz y digno de confianza. Deuteronomio capítulo 32 versículo 4, 2 Crónicas capítulo 15 versículo 3, Juan capítulo 14 versículo 6, versículo 17, Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. La palabra de Dios es verdad. Juan capítulo 17 versículo 17, Salmo capítulo 18 versículo 30, capítulo 119 versículo 151. No puede decir una mentira. Hebreos capítulo 6 versículo 18, Números capítulo 23 versículo 19. La Biblia también revela que Dios es inmutable e inmutable, su plan y su ser. Malaquías capítulo 3 versículo 6, Primera de Samuel capítulo 15 versículo 29, Hebreos capítulo 13 versículo 8, Santiago capítulo 1 versículo 17. Debido a que Dios no cambia, los creyentes pueden confiar en que la verdad nunca cambiará, y tampoco lo hará la doctrina basada en la verdad. Siempre se puede confiar en ella como el fundamento de los principios y creencias de nuestra fe. Podemos defender nuestra fe y construir nuestras vidas sobre la verdad inmutable y sólida como una roca de Dios. El estándar para discernir la verdad del error siempre ha sido la palabra de Dios. Cuando el pueblo de la época de Isaías fue tentado a prestar atención a los falsos maestros, el profeta les señaló las Escrituras: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Isaías capítulo 8 versículo 20, Nueva Traducción Viviente. La medida objetiva de la palabra de Dios es cómo juzgamos la doctrina como verdadera o falsa. Lamentablemente, muchas iglesias construyen sus posiciones doctrinales sobre terreno inestable. Las enseñanzas erróneas ocurren cuando la Biblia es ignorada, descartada o mal manejada, en su totalidad o en parte. Debemos considerar cuidadosamente toda la enseñanza de las Escrituras sobre cualquier tema dado. Comprender el contexto incluye estudiar el significado literal de las palabras, ubicarlas en su entorno histórico y cultural apropiado y comparar la enseñanza con otros pasajes relacionados en la Biblia. Las enseñanzas mal aplicadas no son nada nuevo. Jesús reprendió a los escribas y fariseos por sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Marcos capítulo 7 versículo 7, Nueva Versión Internacional, CF. Isaías capítulo 29 versículo 13. Las falsas doctrinas proliferaban en los tiempos del Nuevo Testamento, y las Escrituras nos dicen que se seguirán enseñando. Mateo capítulo 7 versículo 15, Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, Primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Pablo advierte, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Pablo estaba maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9. Si nuestra doctrina se basa sólidamente en las Escrituras, podemos saber que estamos caminando en el camino que Dios diseñó para nosotros. Sin embargo, si no estudiamos la palabra de Dios por nosotros mismos, Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, corremos el riesgo de caer fácilmente en el error. Pablo enseñó que un anciano de la iglesia debe apegarse a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió,
de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Tito capítulo 1 versículo 9, Nueva Versión Internacional. Véase también Tito capítulo 2 versículo 1. Aquellos que no se adhieren a la sana doctrina deben ser rápidamente identificados por sus acciones impías. Tito capítulo 1 versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 10. La Biblia incluye una advertencia solemne de no agregar ni quitar nada de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19. En cambio, Pablo nos insta a aferrarnos al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Nueva traducción viviente. La sana doctrina bíblica se refiere a las enseñanzas que se alinean con la palabra de Dios revelada, la Biblia. Las falsas doctrinas son ideas que añaden, quitan, contradicen o anulan las enseñanzas dadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, cualquier enseñanza que niegue el nacimiento virginal de Jesucristo es una doctrina falsa porque contradice la clara enseñanza de Mateo capítulo 1 versículos 18 al 25. Podemos juzgar las doctrinas que refutan la existencia del infierno como falsas basándonos en Apocalipsis capítulo 20 versículo 15. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 y las propias palabras de Cristo en Mateo capítulo 10 versículo 28 y capítulo 25 versículo 46. Las enseñanzas que afirman que hay muchos caminos hacia Dios se oponen directamente a la verdad de que Jesús es el único camino de salvación. Juan capítulo 6 versículo 35, capítulo 10 versículo 7, capítulo 11 versículo 25, capítulo 14 versículo 6. Cuanto mejor conozcamos la palabra de Dios, más equipados estaremos para juzgar la doctrina y discernir si es verdadera o falsa, sana o errónea. Mateo capítulo 22 versículo 29, Romanos capítulo 15 versículo 4, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2, Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Deberíamos discernir, como lo hicieron los bereanos en Hechos capítulo 17 versículo 11. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Cuando seguimos el ejemplo de los primeros cristianos, llegaremos lejos para evitar las trampas de la falsa doctrina. Hechos capítulo 2 versículo 42 establece la norma. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Tal devoción nos protegerá y asegurará que permanezcamos en el camino que Jesús nos puso. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.